desactivé. Ahí está, perfecto, Sí. profesor. Te escuchamos y te vemos. Nadia, Bueno. Nadia, ¿quisieras hacer la presentación? Así ya empezamos. Dale, sí. Ay, gracias, Enrique. Bueno, simplemente para no robar más tiempo, agradecer al colega Enrique Telles que hizo posible desde México y bueno, y a nuestro querido amigo y maestro Enrique Dussel que ha tomado nos regala este tiempo para seguir invitándonos a pensar sobre filosofía de la liberación, que es el marco teórico que consideramos esencial para leer hoy nuestra realidad. Así que bueno, sin mucho más, darle la palabra a Enrique. Gracias. Bueno, hay que ver si me escuchan bien. Sí, Sí, profesor. sí, Enrique, sí. ¿Me ven bien también? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo haría una pequeña exposición sobre la filosofía de la liberación en esta situación de la humanidad ante el ataque de este virus, que significa un acontecimiento mundial que nunca se había dado desde el origen de la vida en nuestro planeta. Y si no hay en otras partes del universo vida y vida humana, lo cual es muy improbable, sería la primera vez aún en el universo entero de sus millones de galaxias, el hecho que por primera vez toda la humanidad, gracias a los medios justamente tecnológicos que hoy fallaron y que hicieron que entre a la conversación media hora después, nos hizo tomar conciencia de lo que he denominado el hackeo de la naturaleza al orgullo de la modernidad. Porque la modernidad está muy orgullosa de sus realizaciones después de 5 centurias, 500 años de hegemonía en la historia mundial, desde el descubrimiento de América, en que la Europa periférica del mundo musulmán empezó a ocupar el centro de la historia y transformó al Atlántico Norte, centro geopolítico del acontecer humano. Eso es lo que ahora se pone en cuestión como una rebelión, diría yo, o como una presencia inesperada de esa propia naturaleza en los efectos negativos que los grandes descubrimientos de la modernidad ha permitido, por una parte, positivamente, muchos avances, pero la misma modernidad no ha prestado atención a su aspecto de los efectos negativos de su intervención en la naturaleza. Y entonces es ahora este virus como la rebelión de la Tierra que le recuerda al ser humano, pero especialmente a la modernidad, cuyo centro de construcción fue la Europa y hoy pasó la hegemonía a Estados Unidos y viene irrumpiendo la China, y entonces nos encontramos en un momento muy especial. Y ciertas hipótesis originales de la filosofía de la liberación, digo originales en el sentido de el origen,
porque la filosofía de la liberación surge desde la hipótesis de que Europa cree ser justamente el centro de la historia. Y eso aconteció ya en el siglo XVI con la salida de Europa del enclaustramiento que le tenía el mundo musulmán, que estaba presente desde Marruecos a Túnez, al Egipto fatimita, al califato de Bagdad, Afganistán, con los mogoles en la India, con el comercio de los grandes, pues en ciudades comerciales del sudeste del Asia, hasta llegar a Filipinas. O sea, lo que a veces no consideramos que en el 1491 o 92 el mundo musulmán era el universal, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y la Europa latino-germánica estaba enclaustrada como un continente secundario, subdesarrollado, de todo punto de vista, incluyendo a la matemática, la ciencia, la tecnología y aún la filosofía. Puede decir, la Edad Media fue el tiempo de la oscuridad de Europa, pero por el descubrimiento de América, y ahí entramos nosotros inevitablemente, España primero y Portugal y después Francia, Inglaterra y las potencias europeas pasaron a jugar una cierta centralidad con la invención, diría yo, del capitalismo, de la política y el Estado liberal, con la filosofía moderna y en su definición cartesiana del yo pienso, un yo que es europeo, masculino y blanco, implícitamente, porque es lo obvio que el varón y la blanquitud y la europeidad constituye pues el mayor desarrollo humano posible desde hace 5 siglos. Y de ahí surgió la hipótesis de la filosofía de la liberación que se rebeló contra esa eurocentralidad en que nos arrinconaba una periferia sin sentido, y lo peor, que nuestras élites blancas, también criollas, y aún en ciertos casos mestizas, se pensaban cultura moderna europea, cultura occidental, y despreciaban a las culturas originarias de América como algo salvaje, primitivo, y ellos mismos pensando ser parte de la cultura occidental. Esto ciertamente va a ser lo aceptado por todos nuestros grandes filósofos del siglo XIX y aún del XX. Debo decir que, por ejemplo, en México, donde yo estoy, un Alfonso Reyes, por ejemplo, un gran pensador, le es obvio que nosotros somos parte de la cultura occidental. Y el mismo Leopoldo Sea, amigo y al mismo tiempo persona al que le debo muchas cosas, pero sin embargo discutíamos sobre ese hecho. Para él, América Latina era una parte de la cultura occidental y no captaba qué había pasado en América Latina y tenía una visión muy eurocéntrica de la historia universal. Y esto es muy importante porque la historia es como el organigrama de la interpretación del mundo, inaugurada por Hegel, que hace sus cursos de filosofía, de historia, de la filosofía, de la religión, de la estética, todas sobre una visión histórica, pero una visión histórica donde Europa es el centro. Y él dice, la historia va del este hacia el occidente y Europa es la realización de la historia universal. Y el cristianismo germánico románico, romántico, es también la culminación de la manifestación de la divinidad en la historia. Es un pensar muy
románticos, y los románticos son muy eurocéntricos, nos proponen la historia tripartita de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, que es con la que nos hemos formado todos, pero no solo los latinoamericanos y los europeos o los norteamericanos, sino que me ha tocado estar en el África, en la India, ya hasta en la China, y hasta hace muy poco esa tripartición, antigüedad, Edad Media y moderna, era lo que se usaba en todo el mundo. Es decir, era una visión colonizada de la realidad. Y la filosofía de liberación dio un golpe muy fuerte y con la convicción de que no era una cuestión anecdótica. Esto se iba a tener que imponer en el tiempo y realmente poner en cuestión toda la historia de la filosofía desde su origen. Hace 50 años, cuando pensamos empezar esto, parecía una quijotada. Hoy empieza a ser aceptado en Europa, Estados Unidos y también en el Asia, de que la modernidad es una centralidad europea dominadora. Pero la filosofía de liberación dio además otro paso. Gracias al estudio original desde América Latina, se leyó a Marx de otra manera. Y descubrimos, el equipo que hicimos un seminario muy largo en los 80, como 18 semestres, descubrimos que en el fondo del pensamiento de Marx había un vitalismo, pero un vitalismo de izquierda, no de derecho fascista como el Hitler u otros vitalismos de derecha, sino que era la afirmación de la vida como el criterio fundamental de la ética primero, de la economía política y también de la política y de las cuestiones del género y la cuestión de la raza y la cuestión de la cultura, y la vida se metió por todos lados como la fundamentación material. Esto dio otros 10 años de discusión con Apple y la Escuela de Frankfurt, que son muy formalistas, porque ellos piensan que habría un principio de consenso, y este consenso estaba debajo de la racionalidad y era el único principio de la ética, y por lo tanto eso se transforma en la política, en la legitimidad, y esto en la democracia, pero había un principio. Mientras que la filosofía de liberación no solo desencajó la historia, sino que dijo, hay un principio material de la ética que se articula con el principio formal de la Escuela de Frankfurt, pero que a su vez también se articula con un principio de factibilidad, porque si no es factible lo que nos proponemos, no puede ser bueno, es decir, es un principio universal de la ética, y caminamos por ese tránsito descubriendo que la afirmación de la vida, del consenso y de la factibilidad daba como conclusión un sistema vigente, pero todo sistema vigente se fetichiza y todo sistema vigente oculta aquello que domina, explota y sobre lo que está construido. Por eso que cuando Adorno dice que la civilización occidental tiene una mala conciencia sobre lo que está edificada, que son las colonias del sur global, que son los obreros, la mujer y la tercera edad y una cantidad de víctimas del sistema. Entonces, la ética y la política, además de un principio material formal y de factibilidad, descubre que la víctima pone en cuestión el sistema, y esa es nuestra función, porque América Latina es una víctima en tanto colonia y debe saber pensar todo de otra manera, y aquello que llamamos el locus enunciationis, o es decir, el lugar desde donde enunciamos nuestro discurso es desde los oprimidos. Pero volviendo al primer principio, que fue el debate con Apple, descubrimos que la vida era fundamental. No podía ser bueno en la ética,
ni justo en la política, ni tampoco legítimo aquello que no afirmaba la vida de la comunidad. Y entonces era una ética y una filosofía material. La vida es el contenido, la materia de la acción ética y política. El político, al fin, ¿de qué se ocupa? Pues del desarrollo feliz de la comunidad. Y es por ahí, en la línea material, que nos empezamos a quedar solos. ¿Cuál es hoy en Estados Unidos y Europa, y aún en el Asia o África, una ética que se fundamente en la realización plena de la vida? No hay autores, porque los vitalistas son de derecha y aún los mejores abandonan el principio a medida que avanza su discurso. Entonces, realmente un Espósito en Italia, pero con una doctrina de la inmunidad que hay que discutir, y Hans Jonas en el principio responsabilidad de que vamos a dejarle a las generaciones futuras una tierra destruida desde el punto de vista ecológico, pues no hay muchos filósofos que afirmen la importancia del principio material de la ética, la política, la lógica, la antropología, la cuestión del sexo, de la raza, de todo, de la afirmación de la vida. Y de pronto viene este virus. Y este virus, de manera inesperada, nadie lo pudo haber imaginado, pone en cuestión la vida de toda la humanidad. Y estamos ahora confrontados a un fruto negativo de nuestra propia modernidad y de su desarrollo. Porque la modernidad tiene grandes inventos y interviene en la naturaleza, pero la intervención en la naturaleza no prevé científicamente los posibles efectos negativos. Es decir, la ciencia ve el gran invento positivo, pero no ve que si eso se concreta y toca la realidad física, biológica de la pequeña y vulnerable tierra, Gea, produce unos efectos inesperados. Y sobre los efectos inesperados, la ciencia, la mejor tecnología, no es responsable. Y por eso Hans Jonas anuncia y enuncia el principio de la responsabilidad. Dice, somos responsables de la destrucción de la vida en la Tierra para las generaciones futuras. Y entonces uno podría pensar, bueno, nosotros, la generación actual, pues va a vivir bien, y las generaciones futuras, y ahí viene la rebelión de los niños y los jóvenes con nuestra gran líder sueca, ellos van a sufrir la destrucción ecológica. Y en cierta manera, no sé si me están escuchando. Hay una persona que abandonó la reunión. Nancy Edith Arévalo Galindo, por favor, ¿podrías apagar o desactivar el micrófono? Nancy Edith. Gracias. ¿Seguimos? Sí, Enrique, se te escucha. Bueno, la cuestión con el virus es que ya no son las generaciones futuras los que van a sufrir los efectos de la irresponsabilidad de la humanidad con respecto a los efectos negativos que tienen el desarrollo del capital, que tiene por racionalidad el aumento de la tasa de ganancia y la ganancia, que se opone al principio de la vida. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo es que la generación futura no va a ser la que va a sufrir.
Ella también, por supuesto, pero inesperadamente es la generación presente. Y no solo los jóvenes, sino aquellos que, por ser los viejos, no han tenido conciencia de lo que hemos hecho, yo mismo, y entonces pensábamos que, en fin, nos íbamos a ir felices y los que vienen sufrirán. En México se dice los desmadres, pero es una expresión machista, la destrucción que han hecho. No, ahora nosotros vamos a sufrir. Y entonces el hecho de que haya muerto el director del Banco Santander, ¡bacha!, significa que los ricos también mueren. Como decía aquel, los ricos también lloran, por supuesto. Claro que lloran menos, los que más lloran son los pobres, según estamos viendo en esta pandemia. Son los pobres, porque no tienen protección, porque tienen que salir a trabajar. Pero de todas maneras, el principio material de la filosofía de la liberación que dice hay que afirmar la vida humana, y este es un principio primero, se está cumpliendo. Y cuando miramos ahora a los otros filósofos, pues nos miran como diciendo, ¿de dónde sacaron esa idea? Pero ellos no la tienen, porque siguen hablando de una ética de los valores, de una ética analítica del giro lingüístico, o aún del giro pragmático de Apple y Habermas, pero la cuestión es del giro vital. Hay que tomar la vida como punto de partida, que está debajo también de todos los problemas ecológicos, pero también de los problemas del género, del problema de la raza, de todos. Y entonces la filosofía de la liberación se queda de pronto sola. No hay con quien mucho conversar, porque claro, muchos autores empiezan a opinar. Por ejemplo, Giorgio dice, ahora con esto el Estado se va a potenciar y vamos a entrar a un estado de excepción permanente y va a ser un totalitarismo. O Zizek dice, ahora tenemos que luchar por un marxismo, por un comunismo, pero comunismo utópico, muy lejano, que no se ve cuáles son sus mediaciones. Y entonces estamos viendo cómo los filósofos toman el tema, pero en el fondo se ve que lo están improvisando porque no lo han pensado en profundidad. Ciertamente, el virus ha puesto en jaque al neoliberalismo, porque el neoliberalismo pensó que el mercado y la competencia perfecta como postulado podía resolver todos los problemas y el Estado tenía que ser un Estado mínimo como lo propone Nozick. Entonces, en realidad el Estado podría ser una policía y nada más, todo lo demás lo hace el capital privado. Qué bueno. Y el capital privado no invierte en el sistema de la salud porque lo privatiza y solo los ricos lo pagan y el pueblo se queda sin protección porque en realidad el sistema de la salud no cura la enfermedad, sino explota la enfermedad como negocio. Se propone la ganancia primero, las transnacionales químicas y farmacéuticas, y de paso sanan. Pero la finalidad no es sanar, sino sacar ganancia. Y si alguna enfermedad pues no me da ventaja económica, pues no la desarrollo. ¿Quién va a gastar demasiado en vacunas contra los virus? Más bien usan ese dinero para las armas. Fidel Castro tiene hace años, 20, diciendo Cuba no produce armas, produce vacunas contra las bacterias y los virus. Miren qué notable, el Fidel se avanzó
30 años, y por eso que de pronto ha podido dar algunos pasos en este campo, y la China tuvo que pedir auxilio a Cuba y no a Estados Unidos porque estaba más avanzada en esos puntos, no de la producción de armas, sino de vacunas. Significa que el neoliberalismo que privatiza el sistema de la salud como negocio minimizó justamente el sistema de la salud, y de pronto viene una pandemia y se encuentra desprotegido y tiene que empezar a inventar hospitales y producir ventiladores y mil cosas que lo hubiera tenido un sistema de salud si tuviera un sentido no de la afirmación del aumento de la tasa de ganancia o la pura ganancia, o es decir, del capital, sino si hubiera pensado en la vida. Y eso es algo muy distinto. Y ahí que, en el fondo de lo que nos está aconteciendo, es que el principio material de la ética de la liberación, que dice la afirmación de la vida es el primer principio de la ética, se transforma ahora en algo fundamental. Y siempre hemos insistido en el hecho de que, miren ustedes, en el Egipto, cuando el muerto enfrenta a Maat, la diosa de justicia, es un mito de la resurrección. Maat le pregunta al muerto para resucitarlo, y lo resucita solo si es bueno, ¿qué de bueno ha hecho en la vida? Y es interesante que en el libro de los muertos de Egipto, capítulo 125, el muerto le dice a la diosa Maat: he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento en el desierto, he dado de vestir al desnudo, y una barca al peregrino que anda en el Nilo, y si no se ahoga. Alguien dirá, pero son condiciones materiales para la reproducción de la vida. Eso no tiene nada que ver con la ética. La ética es espiritual, tiene que haber desarrollado virtudes, sabiduría, paciencia, etc. No, lo primero de la ética es afirmar la vida. Y lo primero para afirmar la vida es comer. Porque la vida, para vivir, el viviente, consume materia y energía. Y si no como, me muero. Entonces, el primer acto bueno es dar de comer al otro y sobre todo al pobre. Esa ética y esa política tiene 5.000 años y es una ética material. Es la ética de la filosofía de la liberación. Y ahora de pronto está al fondo de la cuestión. Todas las éticas hablan de los valores, pero no es la cuestión ahora de los valores. Al fin, los medios tienen valor porque son medios para afirmación de la vida. Y la vida no tiene valor, tiene dignidad. Y la dignidad es absoluta. Y entonces la vida es más que el valor. Y funda lo valioso del valor. Entonces, la ética de la liberación se encuentra en un momento, ¿qué diría yo? Espléndido, porque decimos, no equivocamos el discurso. Hace 50 años que estamos en ese camino de pensar una ética material de la justicia y principalmente de las víctimas de un sistema que, para acumular la riqueza en muy pocas manos por la codicia, deja a gran parte de la humanidad en la pobreza. ¿Y qué le pasa? Se mueren. Y por eso que algunos dijeron, el virus es democrático. No, también es clasista. Mata más a los pobres que a los ricos, porque los ricos se pueden proteger. Pero cuidado, se pueden proteger,
pero no están seguros. Y por eso que este virus, según hablan los virólogos, vamos a ver cuánto tiempo dura. No va a ser tan fácil una vacuna. No hemos hecho la vacuna hemos sanado ciertas enfermedades y las tenemos ahí, como el cáncer, no logramos solucionarlo. Y este virus tiene una gran capacidad de mutación y pensamos que afectaba el pulmón, pero no, afecta el corazón, el cerebro, los riñones, es más peligroso. ¿Por qué? Porque también es fruto de antibióticos que han exigido a los virus mutar para poderse defender de ese invento humano. Entonces, en alguna manera, no es que haya una maquinación de una guerra viral. No, pero es fruto de la civilización. Es como las plantaciones del Monsanto que ahora compró Bayer. Hizo un mal negocio esta transnacional alemana porque tienen ahora miles de persecuciones jurídicas de gente que tiene cáncer, pero al transformar el gene de las plantas, es un gran negocio porque primero los pobres campesinos tienen que comprar nuevas semillas todos los años porque la han programado para no plantar de nuevo las semillas y explotar a los pobres campesinos. Pero al mismo tiempo tienen más resistencia contra ciertas patologías agrícolas y entonces tienen que hacer insecticidas mucho más fuertes. Y entonces ahora aviones vuelan sobre monocultivos de soya, kilómetros y kilómetros, y por ahí se encuentran un pequeño pueblito y también los rocían de paso que mueran con las hormigas y las abejas que desaparecen los insectos. Y entonces los mismos patologías agrícolas van mutando y haciéndose cada vez más duras. Esto es lo que está pasando con los virus. Entonces, vean ustedes como una civilización que se fundamenta en el aumento de la tasa de ganancia, digámoslo rápido, el capitalismo empieza a transformarse en un peligro fundamental de la humanidad que la puede llevar al suicidio. Y la filosofía de la liberación apunta exactamente en ese punto. Somos los únicos, no hay otra ética material. Me gustaría que me digan dónde están éticas materiales que afirman la vida. Habermas, no. Zizek apunta ciertas utopías, pero tampoco mediaciones de afirmación de la vida. Giorgio Agamben tiene muy interesantes explicaciones sobre el Homo sacer, pero el Homo sacer por excelencia es el pobre, y nadie lo trata, ya no en el derecho romano, sino en la civilización presente. Y si vamos tomando uno por uno los que han reaccionado ante el virus, son muy pocos los que apuntan el peligro de no haber cumplido el principio fundamental de la ética y de la filosofía, que es la afirmación de la vida. Eso es filosofía de la liberación que, paradójicamente, cae como el gato de pie. Y ahora, ante el terror que estamos viviendo, pues dice, no creamos que esto surgió de la nada. Esto surgió por una lógica y una racionalidad que hay que cambiar, pero el sistema tendremos que ver si es capaz de cambiar. Pero de todas maneras, yo no soy optimista, pero tengo esperanza.
Se tomarán las medidas que se deberían tomar hoy en el futuro, cuando la humanidad haya disminuido y cuando ya ante el horizonte de la desaparición tomen las medidas drásticas que debió tomar hoy, pero que no tiene ni visión, ni entusiasmo de hacerlo, ni justicia para hacerlo. Entonces, yo creo que los filósofos de la liberación tenemos una misión actual enorme. Podemos mostrar cómo el neoliberalismo, dándole importancia al mercado y dejando en manos del capital privado todo, dejó también el sistema de la salud, que es un sistema incompleto. Y entonces ahora tiene que el Estado entrar a salvar un poco la situación, pero llega tarde. Pero el Estado de bienestar fue liquidado como una cosa del pasado. Y ahora se necesita no un estado de bienestar, se necesita un estado completamente distinto. Y por eso que en la política tenemos que plantearlo ahora en Argentina, con un gobierno después del desastre de Macri, que justamente no es solamente una persona inmoral y un ladrón, porque agarró su dinero y lo puso en los paraísos fiscales y lo dijo públicamente y los tiene ahí. O es decir, la Argentina está hecho un desastre por la intención inmoral de un gobernante. Claro, sacar ese desastre de la situación es muy difícil, pero da la oportunidad, igual que México, que ha sufrido lo mismo, los dos polos de América Latina, de qué Estado necesitamos, que no es un Estado ni autoritario, como algunos temen, ni es tampoco un Estado liberal representativo, sino que es un nuevo tipo de Estado, que tampoco es estalinista, del socialismo real, y no es tercera posición. Tenemos que ser muy creativos en filosofía hoy para pensar la política a partir de la realidad. Y el principio vida, lo verán ustedes en el tomo 3, que ya entregué a Trota para su publicación. El principio vida está detrás de la crítica de todo sistema fetichizado, y el principio vida está debajo de la creación de un Estado al servicio de un pueblo. No como dominación antiobedientes, en la definición de Max Weber, sino como un servicio al pueblo, que es la sede de la soberanía, a la cual el Estado debe cumplir una función. El Estado no es el lugar de la soberanía, sino es una institución al servicio de la soberanía del pueblo. Y el pueblo se transforma en una categoría política fundamental, más que la clase aún, porque sume las clases, pero desde una historia que las clases no tienen, porque por ejemplo la clase obrera pues no pudo ser anterior al capitalismo, a lo más tiene 5 siglos, de tal manera que la historia de un pueblo es mucho más que la historia de una clase, y la lucha de liberación de un pueblo es mucho más que la lucha de liberación de una clase. Y esos son los temas filosóficos que hay que pensar, porque eso exige una lógica analógica distinta y una antropología. Y ahora estoy haciendo una estética. Y alguno pensará que el tema de la belleza no tiene nada que ver con este hecatombe que estamos viviendo. Y no, van a ver cómo la estética también se rige por los mismos principios de la lógica, del lenguaje, de la política, de la economía, etcétera, porque la belleza también tiene que ver con la vida. Y bello es aquello que permite vivir. Entonces hay que dar una nueva definición de la estética que no sea ni burguesa ni occidental,
sino mucho más universal. He hablado unos pocos minutos. En realidad empecé a las 25 y son las 5. Voy a decir algo más de media hora. Pero ustedes ya conocen mi página y ahí tienen muchos tomos que leer. Y es interesante. Ya estoy viejo y por lo tanto al final. No por el virus, o quizás también por el virus. Me agarra el virus y yo no voy a resistir mucho porque ya estoy viejo. Voy a decir, he vivido y he luchado. Pero yo creo que si se lee esa obra, van a ver la coherencia. Porque yo mismo me pregunto, ¿cómo pudimos concebir tan pronto estas cosas allá al fin de la década del 60 del siglo XX? Y como Quijotes, decíamos, esto es una nueva filosofía latinoamericana. Y los colegas nos miraban y decían, ¡ah, qué pretencioso es este jovencito! Y claro, nunca pude ser profesor titular en Argentina. Era apenas profesor por concurso de semidedicación y me podían mandar a la calle el primer día y me enviaron a la calle en marzo del 75 y me tuve que ir del país. Y algunos creerán que me vine a México por turismo. No, soy un exilado. Y eso supone mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo no miré atrás como Sodoma y Gomorra para transformar una estatua de sal, sino que miré para adelante y dije, México, Argentina, 2 provincias de mi patria grande, América Latina, así que no salí de mi tierra y a la semana siguiente no añoraba Argentina, sino trabajaba en México con los grupos populares mexicanos. Y ahí me he mantenido. Y entonces, al fin, dije, el dicho popular, no hay bien que por mal no venga. Sufrí, pareció mal, pero fue una gran bendición. Y la filosofía de la liberación ha crecido y ya debe quedar en manos de los jóvenes. Debo hacer una confesión personal. Mi señora, a veces cuando doy una charla, digo, hubo mucha gente. ¿Y cuántos colegas? Ninguno. ¡Ah! Como diciendo, qué fracaso. Yo digo, no, estaba lleno de jóvenes. Los viejos se morirán, pero los jóvenes son los que quieren la respuesta a lo que están viviendo. Y si vienen jóvenes es porque creen que hay un nuevo modelo de filosofía. Y lo otro no es que va a ser refutado como pensaba Popper. Las teorías que no son vigentes no son refutadas por argumentos. Se mueren los que la practicaban porque no responden a la realidad. Y las nuevas filosofías que son verídicas se imponen porque piensa lo real. ¿Y quién lo capta primero? El joven. ¿Por qué? Y porque ve las cosas como son. Y lo que le dicen ciertos maestros tradicionales, dicen, qué aburrido. Y bueno, eso significa que no funciona. La filosofía de liberación crece. Y ahora estamos discutiendo una cosa secundaria, que no habrá nacido la escuela de la filosofía de liberación. Algunos piensan la escuela como una escuelita, que hay una organización, un director de la escuela, un edificio, programa. No, no, no. Pienso yo la escuela como cuando se dice la escuela de Frankfurt. Un grupo de gente de una misma generación que vive un mismo mundo y que se ayuda unos a otros para pensar problemas reales
y comunicárselos como comunidad, y cada uno aprende de los otros, y ahora ya es un grupo, es una escuela. Yo creo que la filosofía de la liberación debe ser una escuela de filosofía y crecerá, pero en manos de los nuevos miembros, no de los viejos. Y por eso que la ida, la despedida de mi compañero Scanone, pues la siento mucho. Debo decirles que un día, allá por 1968-69, vine de Mendoza a Buenos Aires y fui al Máximo y discutí con un profesor de filosofía que venía de Innsbruck, de Alemania. Había hecho una tesis sobre Blondel y el tema de la analogía. Era muy eurocéntrico, pues no había estudiado nada de América Latina. Y entonces le dije yo a Juan Carlos Scanone, que tenía 2 años más que yo. Así que le digo, mira, ¿qué tal si organizamos unas semanas académicas? Mire usted qué formalista la cosa, académicas, para hablar sobre la posibilidad de una filosofía latinoamericana. Para él era una posibilidad, para mí ya venía trabajando hace tiempo y Salazar Bondi también había hablado y también después lo invitamos a Buenos Aires y quedó entusiasmado de la filosofía de la liberación y murió poco después de una hepatitis. Es una desgracia, hubiera sido un gran filósofo de la liberación. Y con Scanone en el 69 organizamos la primera semana académica en el Máximo del Salvador en Buenos Aires, a las afueras. Eran unas 30 personas y hablamos sobre la filosofía latinoamericana. En el 70 ya eran 200. En el 73 eran 800 profesores. ¡Profesores! Y ahí vino Schwarzman de Chile, Salazar Bondi de Perú, Leopoldo Sea de México, y era una cosa impresionante. La señora de Salazar Bondi, cuando pasé por Perú, me cuenta que dice, mi esposo, porque ella es de sueca, Salazar Bondi, llegó de Argentina entusiasmado. Dijo, están hablando de filosofía de liberación, muy interesante. Y la señora me dice, estaba él muy... Y a los pocos meses se murió. Lo mismo ha pasado con mi querido Juan Carlos. Miren, voy a interrumpir un poco porque tengo una foto. Tengo una foto última de Juan Carlos Scanone conmigo. Yo estaba muy enfermo y con la cabecita de lado y pensando que me iba a morir. Y Juan Carlos estaba con sus 80 y tantos años, pero como un joven. Y yo le digo, Juan Carlos, tú vas a vivir un siglo, yo me muero mañana. Se cayó y se nos despidió. Gran persona, Juan Carlos. Él sufrió toda la dictadura en Argentina. Y cuando me fui de Argentina, al último que saludé fue a Juan Carlos. Y le dije, mira, yo me voy. Y me voy porque no puedo guardar silencio. Y entonces yo voy a decir lo que pienso y me van a eliminar. Y tengo esposa y 2 hijos, los dejo solos. Por ello, me voy al exilio. Y fue así, fue una cosa muy bella, porque llegué a México en una etapa interesantísima, en contacto con el Caribe, Centroamérica, me abría toda esa región que no conocía y organizamos un diálogo
teórico con el África y el Asia. Y durante 10 años me moví por todo el mundo. Y todo eso por el exilio. Es decir, el exilio me vino bien. Fue un bien que debió atravesar el desierto. Y bueno, es parte de la vida de alguien. Y Juan Carlos estuvo siempre presente y pasó 2 o 3 veces por México. Y bueno, yo seguía duro con la filosofía de la liberación. Él por ahí entró a la filosofía del pueblo, en un sentido más cultural, que yo apruebo plenamente, pero en nuestro diálogo, y termino con esto, yo le decía a Juan Carlos, lee un poquito a Marx. Y él dice, bueno, pues no tengo tiempo. Lee un poquito. ¿Y por qué? Porque a Marx hay que leerlo, no para hacerse marxista, sino para no ser ingenuo, que es otra cosa. Nos permite un pensamiento crítico y a mí me aportó enormemente. ¿Y quién diría? Ahora son, miren, y termino, secretario de formación política del Comité Ejecutivo Nacional del partido en el poder. Alguien me dirá, ¿y qué te metiste en ese lío? Lo he tomado por 4 o 5 meses para organizar la cosa, pero es un compromiso más. Alguien dijo, los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo. Y con eso no dice que no hay que interpretarlo, no, hay que interpretarlo. Pero lo importante es transformar el mundo. Y bueno, estoy ahora en una acción transformativa, pero enseñando filosofía a la juventud de un partido que está en el poder y que tiene muchas ambigüedades, claro, pero hay que colaborar para descubrir una política adaptada a la realidad latinoamericana, que es también válida para Argentina, para el Brasil que se viene con Lula, para la recuperación futura en Bolivia, porque estos neoliberales van a durar poco porque son un desastre y el virus los ha tirado más. Entonces, diría, no soy optimista, pero tengo esperanza. Nadia, cumplí con lo que me dijiste. Había pensado casi no hacerlo, pero ayer me dijiste, hay que hacerlo. Aquí estoy cumpliendo las consignas de los maestros. Ay, Enrique, bueno, mil gracias. La verdad que ha sido una conversación de mucha emoción, muy emotiva. Agradecerte infinitamente, pero bueno, también te escuchaba y me acordaba cuando iniciábamos esto de conformar como vos decías, un equipo. A mí nos gusta pensarnos como equipo de trabajo, como colegas, como, bueno, en ese sentido, con este camino de Afil Argentina. Y me hiciste recordar cuando, bueno, diste la conferencia, también casi por primera vez en ese encuentro de AFRA, en Santa Fe, ¿no? Y que era una de las primeras veces que Enrique Dussel podía acceder a ser conferencista en un congreso de filosofía en la República Argentina. Creo que compartimos esta preocupación por Abya Yala, por nuestro territorio, por estas provincias, como vos las llamás, de la Patria Grande. Creo que sí, que quienes te seguimos, jóvenes y no tan jóvenes, Enrique, vemos en vos esta coherencia, ¿no? Que es la que hoy nos empuja a seguir generando acciones
como vos bien decías, transformadoras. Te cuento que estamos en este espacio virtual 212 personas y hay más de 700 en el Facebook viéndolo. O sea, casi llegando a las 1000 personas que estamos viendo esta conferencia en directo. Y bueno, Fede, otro colega que está aquí colaborando y que era muy amigo de Scannone y que actualmente asumió hace poco como rector de la Universidad de San Isidro, Enrique del Percio, no sé si estás acá. Sí. ¿Estás acá, Enrique, en este espacio? No entiendo bien qué pregunta. No, le estaba viendo a ver si estaba Enrique del Percio acá, pero no, parece que no está. Que te quería saludar y él va a hablar de Scannone el próximo lunes, Enrique del Percio. Pero bueno, no sé cómo seguimos, ¿qué te parece? Dice que está, pero no tiene micrófono. Está Enrique del Percio. Bueno. Enrique, ¿estás? Dice Sí. Bueno. No tiene micrófono. Bueno, está bien. Perdón que interrumpa. Prefiero que se refieran a las personas con el apellido porque se puede confundir el profesor Dussel, ¿sí? Perfecto. Con el apellido, por favor. Bueno. Bueno, no sé si alguien, Fede, ¿cómo te... Sí. Bueno, entonces hemos habilitado el micrófono para hacer comentarios, intervenciones, preguntas, aprovechando que nos quedan estos minutitos con el doctor. Así que por el chat, los que quieran pedir la palabra, acá está, bueno, ahí dice Enrique del Percio que está, pero bueno, no tiene el micrófono. No sé quién quiere pedir la palabra. Hasta eso, para los que están consultando, esta conferencia, esta charla está siendo grabada y apenas tengamos ya la edición, en un par de días, creo que son 48 horas, vamos a ponerla a disposición de todos los aquí presentes y por las redes sociales. Bien, si alguien quiere decir algo, a ver, Cando, Asociación Civil, tenés la palabra, luego le sigue David. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, acá en Argentina es la 7:20. Ante todo emocionado, digamos, como todos los que estamos acá en esta conferencia, por escucharlo al maestro Dussel, ¿no? En realidad, hace muchos años que lo sigo por la red, digamos, únicamente sus videos, etcétera. Bueno, ya me había presentado la clase anterior, yo soy ingeniero ambiental en recursos naturales de la Universidad Nacional de Salta, y bueno, el principio vida fundamental, sobre todo, en la cuestión vinculada a la ecología. Particularmente, vivo en un pueblo de 25.000 habitantes con una historia muy rica en lo que es nuestro país, sobre todo el movimiento de piqueteros que generamos Mosconi, tras el embate del neoliberalismo en el año 90 en la privatización de las empresas del Estado, ¿no? En ese pueblo en el cual vivo, digamos, hoy estamos no únicamente sufriendo la pandemia mundial, sino también cuestiones vinculadas a epidemias que tienen que ver con un virus que es el dengue, transmitido por la Aedes aegypti, que es un mosquito. La ciencia moderna, o la modernidad en este caso, actúa, como bien lo dice Dussel, a partir en este caso de insecticidas, digamos, de diferentes tipos de insecticidas, y la única forma que hay de políticas públicas en relación al control del mosquito es aplicando más insecticidas. Puede decir que no únicamente arrasa contra el mosquito, sino también contra muchos insectos que tienen otras acciones fundamentales para la vida, que es la fructificación, o ayudan en la polinización para la fructificación de las flores y frutas, etc. Entonces, digamos, se aborda, digamos, la cuestión de los problemas vinculados a la tecnificación, ¿sí? Y no se aborda desde este punto, a la cual estamos trabajando un grupo, quiero hacerle llegar al maestro, que desde los principios, en este caso de la filosofía de la liberación,
sobre todo el principio de la vida, digamos, en toda acción que así requiera para mejorar la calidad y condiciones de vida de nuestra localidad. Y obviamente teniendo en cuenta la factibilidad, que es tan importante, digamos, porque hay este modelo, digamos, actual, obviamente plantea la cuestión de la individualización y es muy difícil poder llegar a concretar conjunto de personas, digamos, para que podamos dar soluciones, ¿no? Y obviamente que para que nosotros podamos dar soluciones es importante la participación popular, ¿sí? Y ese es el principio democrático. Así que, bueno, comentarle eso y muchas gracias por ser el primero que está hablando. Así que, bueno, saludos para todos y todas que están en línea. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Doctor Enrique Dussel, ¿quiere comentar algo? No, yo prefiero escuchar otras. Perfecto. Sí, entonces, David, si activas tu micrófono, ya tenés activado el micrófono, dale. Y Enrique del Percio ya tiene también, Fede. Bueno, Enrique, ahí estás, te vemos, Enrique, Sociología, Dominación, dale, entonces. Hola. Bueno, no tenía previsto intervenir, pero después de lo que dijo Nadia, me quedé muy emocionado escuchar nada menos que al gran Dussel hablando del gran Escanone, es fortísimo. Un recuerdo chiquitito de esa reunión de AFRA que mencionaba Nadia, a la cual yo no pensaba asistir, pero allá en México Enrique me dice, mirá, son unos chicos geniales estos que están trabajando con filosofía de la liberación, hay que ir, porque como saben ustedes, AFRA es el canon filosófico. Y fue Enrique el que me habló muy bien de Nadia, me habló muy bien de todo el grupo de Filosofía y Liberación. Y cuando se hizo el homenaje a Enrique Dussel por los 80 años, había solamente 2 de la generación de Dussel, que estaban Dina Picotti y otro colega, y era una sola persona de mi generación y arrotado, llenísimo de gente joven. Fue muy emocionante porque por mucho tiempo uno pensaba que efectivamente esto se acababa, y ver que todos los colegas de mi edad se habían ido a almorzar, estaban por otro lado, y que esos chicos, en lugar de haber ido a almorzar, dijeron, estamos acá, muy fuerte, perdonen, estoy emocionado, y gracias a eso hoy podemos, desde la Universidad de San Isidro, haber hecho esta alianza tan linda con la Asociación de Filosofía y Liberación. Así que bueno, gracias Enrique, te quiero mucho. Y aquí quiero reaccionar ante lo que dijiste. Sí, mira, hubo una época al fin de los 90 que la situación estaba muy difícil en América Latina y como que ya la filosofía de liberación era un pensamiento de los 60, del 68, y ya no había pasado. Entonces, cuando yo escribí la ética grande, la amarilla le llamamos, la ética de la liberación, pero después de un lindo, fuerte, y así es esa, la amarilla, diálogo con un gran personaje que es Carlo Toapel. Justamente claro. Estoy en casa hoy, en mi casa. Aquí vivió Carlo Toapel. Cuando vino a México, yo lo invité a mi casa, vivo con su esposa Ruth, que es una gran mujer, y entonces él durmió aquí, comíamos juntos. Cuando comió un huevo, un huevito duro, dijo, ¿tienen las cucharitas para el huevo? Era una alemán. Entonces hay que tener cucharitas especiales para un huevo, pero da la casualidad que mi señora es alemana y teníamos la cucharita para eso. Pero Apple, que le daba mucha importancia al diálogo, elevó a la filosofía liberación a un nivel de él. Y eso es una gran generosidad de su parte. Entonces, yo tuve que trabajé como un enano muchísimo, pero descubrí que no hay un principio en la ética como para Aristóteles o Tomás de Aquino, Kant, los empiristas.
hay muchos principios que se articulan. Y entonces realmente esa ética la terminé. Y entonces al terminarla se la propuse a Trota. Y me dice, bueno, ética de la liberación, pero eso es un tema de los 60. Digo, no, es un tema del futuro. Y entonces era como que hubiéramos quedado muy poquitos. Le puse ética de la liberación y ahí empezó a crecer. Volvió a resplandecer. Y ahora la veo con más posibilidades que nunca. Es casi la única filosofía que yo veo que está concretándose en la realidad. Los jóvenes tienen mucha facilidad de tocar temas porque pueden tocar cualquier tema y hacer filosofía y no estar repitiendo lo que dijeron los clásicos. Es interesante lo que has dicho. Pasó una etapa casi de extinción y de ahí creció la filosofía de liberación. Pero con el virus ahora, yo creo que va a recibir más fuerza que antes. Seguro, seguro. Gracias. Bien, gracias, Del Percio. Estaba anotada Mónica también. Mónica. Sí, hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, profesor Dussel, acá con el equipo de estudios del Foro de Pensamiento Latinoamericano de Tucumán. Por nuestro WhatsApp privado estamos todos conmocionados, agradecidos, orgullosos de usted. Mil gracias por su testimonio, por el estímulo para seguir trabajando, siempre en el margen, nosotros, siempre en la trinchera, pero fuertes, no volvemos más atrás. Este testimonio nos fortalece muchísimo. Quería consultarte, que estamos pensando nosotros de estos temas, ¿cómo ves, qué rasgos podrías señalarnos o qué líneas de la forma en que se reconfiguraría este estado en el que estás pensando luego del avasallamiento del neoliberalismo y de esta pandemia que nos dejó, digamos, desconfigurados y que estás diciendo que el estado que, digamos, tiene que hacerse cargo ahora de este nuevo tiempo es algo diferente? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves? Sí, mire, ya en mi pequeño librito, no sé si lo conoces, 20 tesis de política. ¿Lo has visto? Todavía no. Ah, bueno, ahí lo escribí en el 2004 y fue 20 clases de seminario con un grupo casi de 400 jóvenes de un partido político, el partido de izquierda en México, no el actual que está en el gobierno. Fue un grupo muy compacto y yo venía allá trabajando muchos años y entonces ahí logré hacer una síntesis. Pero lo recomiendo porque ahí lo que trato es lo que casi ningún autor de filosofía política trata, que es ¿qué es el poder? Es notable, todos lo suponen, pero no se dan cuenta. Y aún la izquierda, y no quiero nombrar muy grandes pensadores de izquierda, siguen citando a Max Weber, que el poder es una dominación legítima ante obedientes. Es una barbaridad el señor Weber. ¿Cómo que es una dominación el poder? Entonces, un hombre decente, una mujer que quiere hacer algo en favor de la gente, tiene que dominar para ejercer el poder. Imposible, hay que cambiar todo. Y entonces yo empecé a elaborar una definición del poder y terminamos, o en realidad nos originó el pensamiento, una experiencia latinoamericana. Los zapatistas dijeron, del mundo exterior, blanco, urbano y demás, nos viene una palabra democracia para los indígenas. Y entendemos que en la democracia
los que mandan, mandan, mandando. Es una descripción maravillosa y no se puede traducir al inglés ni al alemán. ¿Cómo vas a traducir mandan, mandando? Pero él dice, entre nosotros, los que mandan, mandan, obedeciendo. Yo dije, ¡acha! Esto que dicen los zapatistas es novedad absoluta en el pensamiento político europeo norteamericano moderno. Es una nueva definición de poder y la elaboro. Es fenomenal. De ahí surge el concepto de poder obediencial. El representante elegido ejerce un poder del pueblo, es decir, es un representante. El poder es del pueblo y él lo representa y por lo tanto ejerce un poder obediencial en tanto que obedece las necesidades del pueblo y él cumple un servicio. Claro, el concepto de servicio para mí era central porque lo trabajé cuando estaba en Francia, en París, y hice un trabajo sobre un concepto semita que no lo puedo escribir aquí porque no tengo pizarrón, pero el hebreo es evet y de ahí viene abodá. Y abodá es trabajo y el evet es el servidor. Y entonces yo elaboré allá, cuando era estudiante en París en los 63, todo un concepto de servicio. El poder, el representante, es el ejercicio de un servicio y que obedece las necesidades del pueblo. De tal manera que un presidente y un diputado tiene que obedecer las exigencias del pueblo. Si tiene hambre, tiene que darle de comer. Si no tiene pues agua, tiene que darle de beber y no privatizar el agua. Si no tiene ropa, hay que darle ropa. Si no tiene casa, hay que darle casa. Si no tiene educación, hay que... Es decir, el poder es una acción servicial. Y Evo Morales inventó esa palabra. Yo ejerzo un poder obediencial. Y López Obrador en México, cuando empezó, hace ya casi 2 años, dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Un nuevo concepto de poder, un nuevo concepto de política, completamente distinto a Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, incluyendo la izquierda, e incluyendo Lenin, que en el Estado y la Revolución, pues habla de que el Estado es dominación. Cuidado, porque después hace la revolución y disuelve el Estado, le zarista y cuasi burgués, pero cuando en noviembre del 17, un mes después de la revolución, le dice entonces a los obreros, pero ahora ustedes son el Estado y ustedes tienen que hacer un nuevo tipo de Estado. Que sí, que en 3 meses se dijo, hay que disolver el Estado, lo disolvieron y luego se sintieron responsables de crear un nuevo tipo de Estado. Ese es el tema actual. ¿Qué tipo nuevo de Estado hay que crear en Argentina, en Brasil cuando vuelva Lula, en Ecuador y en México, por ejemplo? Claro, son populistas. Es una categoría europea, son socialdemócratas, igual, son bonapartismo. Eso es lo que dice el marxismo tradicional. No tenemos nombre para lo que vamos a hacer. Hay que inventar una nueva teoría, un nuevo tipo de Estado. Es algo que hay que formularlo. Y somos responsables de formular ese estado de liberación que tiene que recomponer aspectos del Estado benefactor, justamente, pero sin el espíritu de Keynes. En fin, tenemos que hacer una creación y un diagnóstico nuevo del Estado que necesitamos.
Esa es la función filosófica en la política. La tenemos también en la economía, también en el problema del género, también en el problema de la raza, también en la estética. Tenemos tantas cosas que hacer que, claro, un joven puede decir, ya se hizo toda la filosofía, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo? No se ha hecho nada, hay que hacerlo todo nuevo. Empieza a pensar y lánzate a nadar. Y entonces los jóvenes se sienten entusiasmados. No es verdad que tengamos que repetir. Lo que hay que hacer es ver la novedad que nos rodea. Es muy interesante. Yo estoy iniciando una estética a mis 86 años. Nunca había hecho, aunque pinté en la Escuela de Bellas Artes y siempre me atrajo la estética. Pero a mi edad estoy empezando la estética. Sí, porque la quiero hacer para terminar el sistema de la filosofía de la liberación, que es un sistema abierto, creativo. Pero entonces tenemos todo por hacer, todo por hacer. Y en los jóvenes eso es lo que les entusiasma. La filosofía no es repetir una nueva interpretación de Heidegger, de Hegel, de Gadamer, de quien sea. Es crear nuevo pensamiento útil para un pueblo. Profesor, de lo que escucho... Perdón, Mónica, si me aguarda, quisiera hacerle como una apreciación. Sobre lo que dijo, quiero decirle algo. Sí. A ver, doctor, una consulta. Perdón, pero ya son las 6. Por eso mismo, a eso iba, porque... Empecé a las 8:30. Sí, a eso mismo iba, porque hay intervenciones. Que no hay presencia, pero hay... Entonces, sí, seguro. He tomado el desayuno, pero todavía no he comido y son las 6:15. Por eso mismo. Era lo que les decía. Bueno, Enrique, entonces vamos a empezar el cuidado entre nosotros. Así que, Enrique, te agradecemos un montón. Hay muchas preguntas que quizás te las podemos luego acercar por mail. Y bueno, nuevamente agradecerte. Fue una conversación muy, muy emotiva. Es un inicio muy sentido para nuestra nueva diplomatura. Y bueno, te vamos a mantener al tanto de todas las novedades, como siempre, Enrique, y se te ve muy bien, y me alegro mucho, estás muy bonito. Antes de irme, acaba de salir en Trota 7 ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro decolonial. Pero he enviado ya el 3er tomo de La Política, que ese es un libro de 600 páginas. Entonces, ya lo he enviado, tenemos ahora la crisis editorial por el virus, pero yo creo que el próximo año va a salir el 3er tomo de La Política, donde entonces yo habré rematado la política y ahora estoy haciendo la estética. Yo recomendaría a los que me escuchen que vayan a mi página, que es enriquedussel.com, y ahí pues encuentran todas mis obras, porque se pueden leer todas gratis. Y a veces tengo problemas con los editores, porque me dicen, ¿cómo eso que pones gratis? Digo, mira, yo escribo para que me lean, no para que me vendan. Así que tú venderás más gracias a que la gente lo lee y después lo quiere tener al libro. Pero si no fuera así, pues mala suerte, no te lo doy, porque me interesa más que lo lea el estudiante pobre que no puede comprar los libros porque son muy caros. Entonces, vayan a la página, ahí tienen 50, 60 obras, entonces se pueden poner a ojear lo que hemos ya escrito. Muy bien. Bueno, gracias. nos despedimos, Enrique.
Gracias, doctor. Sé que han quedado muchos compañeros y compañeras que quieren hacer sus preguntas, sus intervenciones, pero de verdad debemos cuidar mucho al doctor y vamos a seguir generando más de estos espacios. Y bueno, para cerrar queremos agradecerle a los tutores y las tutoras de la diplomatura que han trabajado tantísimo en estas semanas para armar una buena lista, una buena planilla, para que tengamos todos dispuestos para empezar, aun cuando no tenemos fechas certeras de inicio de la diplomatura, ya estamos trabajando con estos tipos de encuentros no obligatorios, pero que disparan nuevas reflexiones y reflexiones colectivas. Y agradecerles también a Carlos Silva, docente de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de AFLIL Argentina, porque ha hecho todas las gestiones para que a través de la Cátedra Pensamiento Constitucional Latinoamericano pueda ser transmitido en vivo este ciclo de conferencias. Y bueno, nos vamos a encontrar con las alumnas y los alumnos de la diplomatura el día viernes 15 en los distintos horarios que ya tenemos agendado para continuar la charla a partir de tu conferencia de hoy, Enrique Dussel. Así que vamos a seguir tratando de rumiar, como decimos en el norte argentino, estas ideas y en grupos. Y el día lunes que viene vamos a encontrarnos con el compañero Enrique del Percio, que hoy también se ha sumado, y él va a seguir fundamentalmente con poniendo en relevancia, digamos, a Juan Carlos Escanone. Así que, bueno, todo esto es para estas semanitas de preencuentros de la diplomatura, que ya hemos empezado con toda la artillería pesada, ¿no? Así que te agradecemos, Enrique, y bueno, no sé si te queremos, Enrique, te queremos. Yo quiero agradecer al equipo de Jujuy por todo esto que está haciendo, pero también a Nadia especialmente. Tú, Nadia, eres nuestra gloria. Y vos, Enrique, te queremos. Muchos motivos, porque, en fin, tú lo sabes. Entonces, en Argentina, diplomatura, como le llaman, o diplomado, me parece un buen ejemplo de lo que hay que hacer también en otras partes. Yo me despido. Gracias, Enrique. Comé, cuídate. Un besote, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, Enrique. Bueno.